que existen en el sistema tributario boliviano. Entonces hemos empezado con el régimen general. Esto ya lo hemos visto en la anterior clase. Lo que hoy vamos a ver son los regímenes especiales. Ahí tenemos al régimen tributario simplificado, al régimen tributario integrado y al régimen agropecuario unificado. Entonces, esto es otra familia, estos son los especiales. El general, la empresa donde nosotros vamos a trabajar, y como les indicaba la anterior vez, es en una empresa que pertenece al régimen general. ¿Ya? Ahora vamos a ocuparnos de desarrollar, esto es lo que habíamos visto anterior semana, anterior clase, y hemos visto todo lo que, hemos visto los tipos de impuestos directos e indirectos, hemos visto también, ahí hemos seguido viendo los directos, los regímenes especiales, y luego hemos visto todo el régimen general, ahí también hemos visto los municipales, impuestos, tasas, patentes, vigentes a la fecha, una pequeña clasificación en coparticipables e impuestos municipales, y los tipos, ¿no?, de regímenes que ya lo hemos visto anterior clase. El régimen general es lo con el que en la anterior clase hemos partido, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, que quienes pertenecen a la normativa que está vigente para ese régimen. Aquí están todas las resoluciones, la ley 843, decretos supremos, resoluciones administrativas, resoluciones normativas de directorio. Y luego ya hemos entrado en los tipos de contribuyente que había habido en el régimen general. Había habido el PRICO, el GRACO, el resto. Esto lo define impuestos nacionales. Impuestos nacionales clasifica a los contribuyentes. Ya nosotros no nos autoclasificamos, y ahí hemos visto que este régimen 7RG es el nuevito, y aquí estaban clasificados todos los contribuyentes, los hemos analizado en la anterior clase. La obtención del NIT, hemos visto ahí que para empresa unipersonal, para persona jurídica, para profesional independiente también, hemos visto en la anterior clase. Entonces, ahora, ¿qué impuestos se tiene que pagar en este régimen? Eso también hemos visto en anterior clase. Por lo menos se tiene que pagar el IVA, el impuesto a las transacciones, el RCIVA como agente de retención cuando mis trabajadores ganan arriba de 9.740, y el IUE anual que se paga si es que la empresa ha obtenido ganancia y utilidad. El IVA y el IT de manera mensual. Eso es lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Ahora estamos recordando y los formularios, la alicuota, todo eso estábamos revisando. Y el 500, el IUE que se paga en 2 formularios, el 500, la determinación del IUE, y el 605 que es para la presentación de los estados financieros, ¿no? Y hemos visto ahí cómo se llena la anterior vez. Eso ya lo vamos a hacer con un ejemplito. Ahora solamente les estoy mostrando para que se vayan familiarizando con todo esto. Ahí tenemos, luego ya vamos a empezar a hacer los cálculos correspondientes. Hemos visto ahí los formularios, ¿no? Para el IVA había sido el formulario 200, había sido. Para declarar el IVA y pagar el IVA, ahí se había tenido que utilizar, eso tiene que quedar también en nuestras cabecitas, ¿no? Estamos haciendo un pequeño resumen. Para el IVA, formulario 200 se utiliza, ¿ya? Hay de 2 tipos los formularios, hemos visto anterior clase, el extendido y el resumido había habido, ¿no? Resumidos generalmente utilizan profesionales independientes cuando no hay movimiento. Y para las empresas es aconsejable el extendido nomás. Entonces, para el IT había sido el formulario 400, había sido igual, extendido y resumido ahí. Y para pagar el IUE 2, ¿no ve? El 500 y el 605 para los estados financieros mediante el sistema SIAT Desktop. Y también para pagar el RCIVA, también puede pagar una empresa. Entonces ahí el RCIVA, el 608 es como agente de retención, ¿ya? Formulario 608 es para lo que es la planilla tributaria, acompañado del formulario 110, que es de los trabajadores, ¿no? Y ahí hemos visto esos aspectos. Luego hemos visto libros de compras y ventas que se tienen que enviar junto con los formularios IVA y IT de forma mensual también. Y la bancarización, ahí nos quedamos que la bancarización tenían que hacer para operaciones
que alcancen a 50.000 bolivianos. Así se pague en un solo importe, así se pague en varios importes. Y de manera anual hay que hacer la presentación de la bancarización también, ¿no? Entonces, eso es lo básico que tiene que hacer una empresa que pertenece al régimen general, ¿ya? Hasta ahí lo hemos visto en la anterior clase. Ahora vamos a empezar con los regímenes especiales. Con eso vamos a empezar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver el STI, Sistema Tributario Integrado. Y ahora ya estamos en el segundo grupo, ¿no? El régimen general es lo que hemos visto, hemos acabado de ver hoy, así a manera resumida, la anterior clase lo hemos visto parte por parte. Ahora estamos entrando a la segunda familia, que había sido los regímenes especiales. Entonces ahí dentro de estos hay tres. Ahora vamos a empezar con el primero, el Sistema Tributario Integrado, STI, y esto es para empresas que están dedicadas al transporte, ¿no? O personas también naturales dedicadas al transporte. Está creado para facilitar el pago de impuestos en el sector, para este sector de los que poseen vehículos. Sus decretos que desde aquí tenemos, ¿no? El Decreto Supremo 23027, Decreto Supremo 28522, Resolución Normativa 10.009.11, Resolución Normativa 10.00012.15 y Resolución Normativa 10.003316. Esta es la base normativa en que se basa para cobrarles los impuestos a este grupo, al sistema, a los que pertenecen al sistema tributario integrado, ¿ya? Entonces, ¿quiénes pertenecen a este régimen? Personas naturales que prestan servicio de transporte público urbano de pasajeros y o de carga. Pasajeros, transporte público interprovincial de pasajeros y o carga. Entonces, aquí pertenecen solamente transporte público urbano y transporte interprovincial. Y ahora alguien dirá, y licenciada, ¿dónde están los departamentales? ¿Dónde están los que viajan interdepartamental? Los que van a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, etcétera. Entonces, esos pertenecen al régimen general. Ellos emiten factura y pertenecen al régimen general, ese tipo de transportistas, ¿ya? Mientras que los que trabajan a nivel urbano, no, tampoco los que van a las provincias, tampoco, no tienen la obligación de emitir factura, están en el STI, en este sistema están, ¿ya? Pero siempre y cuando, aquí también hay una condición, tienen que tener hasta 2 vehículos nomás para pertenecer a este sistema. Tienen más vehículos, aunque hagan este tipo de transporte, se tienen que ir a otro régimen, al otro, el general. Quienes no pertenecen a este régimen, quienes prestan el servicio de transporte interdepartamental de carga y o pasajeros, lo que les decía, aquellos que prestan servicio de transporte nacional o internacional de carga y o pasajeros, aquel que posea más de 2 vehículos, quienes pertenecen a otro régimen, puede ser al simplificado, al general, al agropecuario, ya no pueden pertenecer a 2 regímenes al mismo tiempo, empresas de transporte urbano. Ya hay unas empresas ya constituidas que hacen carga generalmente. Esas empresas de transporte urbano trasladan cosas, ¿no? Entonces tampoco pertenecen a este régimen STI, ¿no? Entonces ya tienen que pertenecer al general, porque esas empresas general es otro tratamiento que se les da. Ahora, ¿qué requisitos deben presentar para inscribirse al régimen, no? Tienen que sacar también su NIT, no se tienen que olvidar, ¿no? El número de identificación tributaria, tienen que sacar también los del STI. Las personas naturales necesitan documento de identidad vigente, registro único del automotor, RUAT, así como RUAT lo conocen, ¿no ve? A nombre del titular. Entonces, si te quieres inscribir a este régimen, este RUAT tienes que tenerlo actualizado. Factura y aviso de cobranza, energía eléctrica, domicilio fiscal, cuya fecha de emisión no tenga antigüedad mayor a 60 días, croquis del domicilio fiscal o habitual. Ya les expliqué también eso del domicilio la anterior vez, fiscal, donde realizan sus actividades, su trabajo, y si es que realizaran en su casa, también el domicilio de su casa, ¿no? Se lo puede dar. Entonces, será exigido
Esta facturita tiene que ser no con una vigencia mayor a 60 días, ¿no? Pero como la anterior vez dijimos, si es la inscripción en domicilio de zonas fronterizas, áreas rurales, la antigüedad de la facturita puede tener hasta 180 días, que sería 6 meses. 60 días es solamente 2 meses. En el área urbana, una factura para inscribirte, sacar NIT, hasta 60 días de antigüedad puede tener. Quiere decir 2 meses de antigüedad. Y si es que estás en zona fronteriza o rural, hasta 6 meses, 180 días es equivalente a 6 meses. Entonces eso también, ¿no? No es todo igualito, todo es diferente. Ahora, las categorías, ¿cómo van a pagar sus impuestos? Pagan impuestos, ¿no? Entonces, para las categorías se toma en cuenta el tipo de vehículo, el servicio de transporte que realiza, urbano o interprovincial nomás puede ser. Ciudad que se encuentra registrado el vehículo. Tabla de categorización, ahí está, ¿no? Taxis, vagonetas, minibuses, de todos estos departamentos. No quiere decir que van a estos departamentos, quiere decir de estos departamentos categoría 1. Otros departamentos, incluido el Alto, categoría y provincias, categoría B. Transporte urbano y carga, material de construcción, categoría 1 y B para los otros departamentos. Microbuses urbanos, categoría 2 y otros departamentos 1. Transporte interprovincial, pasajeros o carga, categoría 2. Otros departamentos, categoría 1. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo cómo se van a categorizar. Entonces, ¿cada cuánto pagan su impuesto estos del STI? Pagan cada 3 meses, de acuerdo al ingreso, según el siguiente detalle, ¿no? Hay un ingreso presunto, lo que han ganado en un mes, y luego se le va a aplicar en función a la categoría que pertenezcan su dinerito, ¿no? Lo que van a pagar. Entonces, 100 bolivianos, los de la categoría B, que tengan un ingreso presunto de 1,000 pesos al mes, y los de la categoría 1 son un ingreso presunto, es un ingreso que se supone, es un cálculo estimado, impresunto, ¿no ve? Y 150. Y categoría 2, 2,750, su ingreso presunto, 275 van a pagar, ¿no? Entonces, un impuesto trimestral. Entonces, ¿cuándo se realiza el pago? Se realiza hasta el 22 de cada mes del siguiente trimestre. Enero, febrero, marzo, se va a pagar 22 de abril. Abril, mayo, junio, se va a pagar del 1 al 22 de julio. Julio, agosto, septiembre, del 1 al 22 de octubre. Octubre, noviembre, diciembre, del 1 al 22 de enero. Entonces, en ese sentido, esto cómo se paga, estas son las fechas límites de pago, ¿no? El periodo de pago es el cálculo, ya saben, sobre el ingreso presunto. Nosotros no vamos a hacer contabilidad de este tipo de empresa, pero es para conocimiento general, ya hay que tenerlo. Más adelante, ya en tercer año, ya llevan contabilidad de servicios y ahí es donde van a hacer el trabajo, van a hacer contabilidad de una empresa de transporte. Y ahí se van a recordar que había normativa y que los impuestos de manera distinta cancelan ellos, no pagan como las otras empresas. Entonces, eso se tienen que también ustedes acordar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede hacer la declaración y el pago? Mediante el llenado del formulario 702 y se puede pagar directamente en un banco autorizado, ¿ya? Entonces, ahí también se puede utilizar el formulario 110 y en cualquier, ahí les van a dar un comprobante de pago. Y ahí los bancos, la mayoría de los bancos recibe pago de impuestos, pero siempre hay que averiguar. Y ahí está el formulario 702, su llenado. Y ahí para que tengan una idea, su categoría, cuánto es su ingreso presunto, se puede hacer algún tipo de descuento también de su impuesto con el formulario 110. Y la compensación del STI es el 10%, no se puede compensar lo que debes. Aquí 150 te daba tu pago, ¿no? De 1,500, el 10%, 150. Entonces, el 10% se utiliza, estos contribuyentes pueden compensar el impuesto a pagar con todo tipo de gastos respaldados con factura, debiendo estar emitidos mínimamente el primer apellido y el número de NIT registrado en el formulario 110. Entonces, con facturitas te puedes descontar, el 10% te puedes descontar para poder cancelar, ¿ya? Entonces, ahí
ahí nos indica también. Aquí entonces no se aplica el 13%, por ejemplo, eso sería lo destacable respecto del IVA. El IVA está en base al 13% para hacer las compensaciones y todo eso, mientras que en el STI el 10% nomás se toma, ¿ya? Y luego la aplicación práctica, pero del régimen general vamos a hacer. Obligaciones que tiene este tipo de contribuyente, tienen que emitir, los sujetos del STI no pueden emitir factura, ¿no? Notas fiscales o documentos, no tienen que emitir. Por eso nosotros no pedimos factura al minibús, por eso cuando vamos a la provincia no pedimos factura, cuando viajamos a Copacabana no nos emiten factura. ¿No ve? Entonces, a veces cuando así en camiones así pequeños nomás, hacemos algún tipo de transporte, tampoco les pedimos factura, no los traen arena, esos tipos de áridos, y no pedimos factura, ¿no ve? Porque se supone que deben estar inscritos al régimen tributario simplificado. Ahora, ¿cómo vamos a saber nosotros? Tienen que cumplir o tienen obligaciones estos del STI. Tienen que publicar en un lugar visible del vehículo el sticker que le da el Servicio de Impuestos Nacionales, el comprobante de pago de tributo correspondiente al último trimestre, lo que ha pagado su impuesto tiene que mostrar. Facilitar, si así lo requiere el comprador, la fotocopia de estos documentos. Entonces, nosotros podemos pedir este documento, exigir. Y es más, cuando estamos haciendo contabilidad, si compramos algo de este sector, hay que pedirle fotocopia para que luego podamos ese gasto, podamos tomarlo como gasto deducible para pagar menos IVA. Entonces, es nuestra obligación. Están obligados a que esté en lugar visible de su vehículo y por otro lado, están obligados a que nos den una fotocopia del mismo. Entonces, eso lo dice Impuestos Nacionales. Entonces, ahí, por las compras de insumos, materiales, productos y o servicios, según corresponda, tienen que pedir facturas. Este régimen tiene que pedir facturas, ¿no? Por todas las compras, insumos, materiales, productos y o servicios según corresponde. Los contribuyentes alcanzados por el STI deben exigir a sus proveedores del régimen general factura emitida a su nombre y con su respectivo número de NID y conservar los mismos por el término de prescripción. Entonces hay que conservar ese documento. Ahora, cambio de régimen. ¿Se pueden cambiar estos señores del STI, del régimen tributario integrado? Sí, se pueden cambiar. En caso de que el contribuyente dejara de cumplir los requisitos establecidos para pertenecer al STI, puede cambiarse al régimen general, donde deberá comunicar este hecho a la administración tributaria oportuna. Si ya tengo 3 vehículos, ya me tengo que cambiar, ¿no ve? Si ya voy a hacer servicio departamental, ya me tengo que cambiar. Entonces, si voy a hacer de servicio internacional, me tengo que cambiar. Entonces, se puede cambiar, hay que ir a Impuestos Nacionales y hacer el trámite de cambio de régimen, ¿no? ¿Cómo se debe informar si se realiza alguna modificación? Si hubiera algún cambio también en los datos, se debe comunicar a Impuestos Nacionales. Hay que ir a la plataforma de atención al contribuyente con los documentos de respaldo para cambio de domicilio. Hay que presentar el nuevo croquis de domicilio, cédula de identidad, factura de cobranza, consumo de energía eléctrica, etcétera. ¿No ve? Como cuando te has inscrito al principio, con esos mismos documentos puedes ir. Ahora, incumplimiento a deberes formales, ahí están las multas, ¿no ve? Del régimen general no hemos visto, luego vamos a ver del régimen general, estamos viendo de este régimen, hay multas, todas están en UFBs, la UFB está más de 2 bolivianos, cada UFB está 2 punto y tantos y 30 y tantos está, cada día cambia la UFB, entonces imagínense, ¿cuánto es la multa? No es 50 UFBs, viene a ser más del doble, viene a ser, ¿no? En bolivianos. Entonces hay multas. Si no te has inscrito si estás en una categoría diferente a la que corresponde, 50 UFBs. No actualizar la información proporcionada, 50 UFBs. No presentar el formulario de liquidación y pago en los plazos correctos, 50 UFBs. No entregar documentación e información requerida a la administración tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, que es la verificación, 200 UFBs. Entrega parcial de información y documentación requerida por la administración tributaria, entonces en momentos de fiscalización, 100 UFBs, ¿no? Todo tiene multa, sanción tiene. Ahora ya pasamos al segundo régimen,
que está dentro de los regímenes especiales. Vamos a entrar al segundo. Este se llama el régimen agropecuario unificado, RAU. RAU, así le conocemos como un RAU. Entonces, este régimen agropecuario unificado está relacionado con las empresas agroindustriales, con el sector agropecuario, ¿no? Régimen agropecuario unificado, por eso se llama, ¿no? Entonces, este régimen especial está creado para facilitar el pago de impuestos por actividades agrícolas, pecuarias. Agrícolas es producción, ¿no ves? Siembra, cosecha. Pecuario es crianza de animales, así como por actividades de avicultura, apicultura, floricultura, cunicultura, piscicultura, ¿no? Entonces, en síntesis, agrupa todas esas actividades. Entonces, ahí en el RAO. Entonces, ahí es otro régimen. Entonces, todas las personas naturales, cooperativas o sucesiones indevisas que realicen actividades agropecuarias o agrícolas en terrenos cuya superficie se encuentra comprendida dentro de los límites establecidos para pertenecer a este régimen. Entonces, tienes que tener superficies. Más adelante te voy a dar la tablita. Personas naturales, también cooperativas, sucesiones indivisas que estén dedicadas parcial o totalmente a actividades de avicultura, apicultura, floricultura, cunicultura, piscicultura, viticultura. Entonces, productores agrupados en organizaciones de pequeños productores. Entonces, todos esos pertenecen a este régimen. ¿Quiénes no pertenecen? ¿Quiénes no pueden estar aquí? Las personas naturales o sucesiones indivisas y cooperativas agropecuarias, independientemente de la superficie de sus propiedades, que presten servicios a terceros, realizando total o parcialmente varias de las actividades que se detallan a continuación. Entonces, si presta servicio a tercero, quiere decir prestar servicio a tercero, trabajar para otra persona, quiere decir, ¿ya? Plantas de beneficio, mataderos, ceba intensiva, plantas de incubación, molinos, ingenios, frigoríficos, almacenes, silos, plantas de tratamiento de leche, talleres, maestranzas, cualquier otra clase de explotación industrial, comercial o de servicios vinculados o no a la actividad agropecuaria. Entonces, ellos no pueden entrar, ¿ya? Ellos no pueden entrar a este régimen, ¿ya? Esta relación es enunciativa, no limitativa, ¿no? Entonces, es sobre todo para darnos información. Las personas naturales y sucesiones indivisas, independientemente de sus actividades, cuya propiedad rural supone los límites máximos de superficie establecidos, así como las cooperativas agropecuarias, cuando el aporte individual supere los límites establecidos. Estos contribuyentes se deben registrar en el régimen general de tributación. Entonces, estos ya no pertenecen al RAU, pero pertenecen al régimen general. Ahora, ¿qué tienen? Miren su NIT cómo es, parecido al régimen tributario simplificado. El color, ahí en el color nos tenemos que dar cuenta, desde ahí tenemos que partir, azul con amarillo, ¿no? Para obtener el NIT, aquí también tienen que sacar NIT, todos los que pertenecen a este régimen del RAU. Para sacar el NIT, casi los requisitos casi son los mismos, ¿no? Documento de identidad vigente, título de propiedad, aquí esto sería lo nuevo, título de propiedad o documento legal que certifique la propiedad del derecho de explotación del terreno, quiere decir. Factura de aviso de cobranza de luz, ya saben, urbano, solamente en un lugar que se puede llegar, que es cercano, 60 días, si es alejadito, 180 días, croquis del domicilio habitual. Entonces, eso hay que presentar para poder sacar el NIT. Las cooperativas, aparte, tienen que presentar acta de la asamblea debidamente protocolizada o con reconocimiento de firmas, título de propiedad o documento legal que pertenece a la propiedad o derecho de explotación, documento de identidad del representante legal, y si fuera extranjero, también con su carnet de extranjería, poder notariado que establezca las facultades de representante legal, factura de aviso de cobranza, factura de aviso de cobranza también ahí ya saben, de la luz, la vigencia del tiempo, croquis del domicilio fiscal y habitual del representante legal.
Entonces ahí, organización de pequeños productores, cuando son los pequeños productores, igual tienen que sacar NID, su personería jurídica tienen que presentar emitida por el Estado Plurinacional de Bolivia para organizaciones de pequeños productores que estén conformadas por pueblos indígenas, originarios, comunidades indígenas y campesinas y sus organizaciones nacionales, departamentales o regionales. Personería jurídica otorgada por el gobierno autónomo departamental para todas las demás organizaciones de pequeños productores. Documento de identidad del representante legal, poder notariado del representante legal, factura de cobranza de energía eléctrica, croquis del domicilio del representante legal, ¿ya? Su factura de luz también del representante legal de la organización, ¿ya? Entonces aquí lo nuevo serían las personerías jurídicas para este tipo de pequeños productores. Y también la factura tanto de la empresa, tanto del representante legal. De ambos hay que presentar. ¿Qué impuesto deben pagar? Es según el lugar y según las hectáreas que tienen. En ese sentido se debe pagar el impuesto, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo se va a cancelar. Entonces, en la subzona norte, riberas del lago Titicaca. En el lago Titicaca, desde 10 hectáreas hasta 160 hectáreas, y ahí hay tanto para la parte agrícola, tanto para la pecuaria, hay unas categorización, hay una categoría. ¿Ya? Aquí ahora estamos viendo solamente los límites, ¿no? Y ahí en boliviano se paga. Con influencia del lago Titicaca, de 10 hectáreas a 160 también. Sin influencia del lago Titicaca, de 20 hectáreas a 300 hectáreas. Subzona central con influencia del lago Popó de 15 hectáreas a 200 hectáreas. Sin influencia del lago Popó de 30 a 500 hectáreas. Subzona sur y semidesértica de 35 a 700 hectáreas. Andina altiplano Puna de 35 a 700 hectáreas. Esto es son los predios, el tamaño del lote que tienes que tener. Y luego hay una escala para que cancelen también. Ya nosotros no vamos a hacer cuenta de este tipo de empresa, estamos empezando contabilidad, pero también lo van a ver ustedes cuando lleven contabilidad agropecuaria. Eso es en segundo año, si no me equivoco, van a llevar contabilidad agropecuaria y tienen que acordarse de todo lo que están viendo. Ya saben dónde van a ir a buscar para poder hacer los registros contables, ¿no? Ahora es de conocimiento, nosotros vamos a trabajar con régimen general, empresa comercial vamos a trabajar. Subzona valles abiertos y adyacentes a la ciudad de Cochabamba, riego, secanos, vitícola. Entonces ahí desde 6 a 160, de 12 a 200 hectáreas, de 3 a 48 hectáreas. Subzona de otros valles abiertos, riego, secado, vitícola. Entonces ahí también de 6 a 120, de 12 a 300, de 3 a 48. Subzonas valles cerrados, ahí también está, ¿no? ¿Desde cuántos? Valles y serranías, 0 hectáreas hasta 160 hectáreas. Otros valles cerrados de riego, de 4 a 60 hectáreas. Otros valles cerrados secano, de 8 a 120. Y subzona cabecera de valle, de 20 a 400 hectáreas, ¿no? Así lo categoriza impuestos nacionales. Ahí está también para la zona subtropical, para la tropical, para las subzonas pecuarias. También ahí indica claramente cuántas hectáreas deben tener para entrar a esta categorización, ¿ya? Entonces, los valores de las cuotas fijas por hectárea son actualizadas por la Administración Tributaria hasta el 30 de septiembre de cada año. La última normativa de actualización de cuotas fijas del de Solución Normativa de Directorio 101-821 para la gestión 2017. Estas columnas podrán consignar los datos para la gestión correspondiente. Entonces, esas cuotas, esas categorías que se pagan, las cuotas se actualizan anualmente en septiembre. O sea, no va a permanecer fija la cuota, quiere decir, ¿no? Entonces, cada año se actualiza, un poquito va a subir, eso quiere decir. ¿Cuál es el formulario que se debe declarar? El 701, versión 3. En ese formulario se tiene que declarar, ¿ya? Formulario 701, versión 3 del RAW. Entonces, ahí hay que entrar a la página web
ya es de forma digital, ¿no? Son los pasos a través de la oficina virtual, a través de plataformas de recaudación en el mismo Impuestos Nacionales o a través de colectores RAW, alguna persona encargada. Ahí está el formulario 701 versión 3 y van a utilizar la categorización para el cálculo, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde perteneces, se tiene que pagar de forma anual estos impuestos de los que pertenecen al RAW, hasta el 31 de octubre tienen que pagar, ¿no? En varios bancos, ahí hay Banco Unión, Nacional de Bolivia, Mercantil Santa Cruz, Solidario, Visa, La Primera, Ecofuturo, FIE, Los Andes, Proden, Fortaleza, Fácil. Entonces, ellos son recaudadores de este impuesto, ¿no? Entonces, los sujetos los sujetos pasivos del RAW no pueden emitir factura. Entonces, este grupo del RAW tampoco emite factura, ya no emite factura, pero puede ser que algunas empresas le compremos sus productos a estos del RAW y necesitamos que ese gasto ingrese. Entonces, para que ese gasto esté respaldado, no me emite factura, pero yo tengo que pedirle fotocopia de su certificado de inscripción al registro de contribuyentes, comprobante de pago del último tributo anual, quiere decir del año pasado, y facilitar, si requiere el comprador, tiene que facilitar estos documentos. A nosotros, como del régimen general, podemos hacer transacciones, comprar algún producto de estos del RAW, pero no nos van a emitir factura, no tenemos por qué irles a exigir factura, pero tenemos mínimo que nos tienen que dar estas fotocopias, ¿no? De su certificado de inscripción al registro de contribuyentes y el comprobante de pago de su último impuesto. Entonces, con eso nosotros nos respaldamos para hacer la transacción y para que el gasto se vuelva deducible. Entonces, pero estos están obligados a exigir factura. Estos del RAW tienen que exigir factura por las compras de insumos materiales, productos y o servicios. Los contribuyentes alcanzados por el RAW deben exigir a sus proveedores del régimen general facturas emitidas con su nombre y con su respectivo NID, y conservar los mismos, porque Impuestos Nacionales le va a solicitar esas facturas, ¿ya? ¿Se pueden cambiar de régimen? Se pueden cambiar. ¿A qué régimen se pueden cambiar? Al general se pueden cambiar, ¿ya? Cuando ya ha crecido la empresa, cuando se ha vuelto ya agroindustrial, entonces ya se pueden cambiar, ¿ya? Entonces, cuando ya salen, ya no cumplen los requisitos, se tienen que cambiar y nuevamente, ¿no? Con requisitos similares a los que se han inscrito para lo del NIT, para el cambio de régimen. Certificado de no imponibilidad. Algunos del RAW no están obligados a pagar impuestos, ¿ya? Algunos. Se tramita anualmente teniendo como fecha de inicio de tramitación aquella en que entra en vigencia la resolución normativa de directorio que actualiza la cuota fija por hectárea del régimen agropecuario unificado, y como fecha límite de tramitación el vencimiento del plazo establecido para la presentación de declaraciones juradas y pago de obligaciones tributarias. Posterior a este plazo se incurrirá en contravención tributaria. Entonces, certificado de no imponibilidad. Si es que estás alcanzado por un lugar, por la región o porque estás constituido en algún tipo de organización que no está obligado a pagar el impuesto, hay que tramitar el certificado de no imponibilidad. Ya no tienes que dejar de pagar directamente tu impuesto. Primero hay que hacer el trámite de ese certificado, ¿ya? Requisitos entonces para ese certificado: título de propiedad, documento legal que demuestre el derecho de usufructo emitido por autoridad competente, original, fotocopia. En caso de no contar con el documento de propiedad, se podrá presentar un certificado de posesión otorgado por la máxima autoridad de la comunidad, organización social, entidades civiles sin fines de lucro a los que pertenezcan legalmente reconocidos y que certifique la ubicación del predio. Hay que certificar denominación del predio, el nombre completo de beneficiario, la superficie, la actividad económica realizada, lugar y fecha de la emisión del certificado. El documento que se presente debe estar firmado, sellado con el nombre y cargo de la autoridad máxima de la comunidad o representante máximo de la organización, entidad civil sin fines de lucro. Asimismo, se debe presentar fotocopia del documento que certifique legalidad de la comunidad, organización o entidad civil otorgada por la gobernación
Gobernación u otra entidad competente según la jurisdicción del predio, personería jurídica, acta de asamblea constitutiva o documento de identidad de la máxima autoridad. Documento de identidad vigente del pequeño propietario original y fotocopia. En caso de presentar la solicitud fuera del plazo, se debe adjuntar a la documentación fotocopia de la boleta de pago 1000 correspondiente, ¿no? Entonces, esos son los requisitos para no pagar impuestos, ¿no? Si eres pequeño productor y sin fines de lucro, sobre todo ellos van a entrar a ese grupo que no deben pagar certificado de no imponibilidad, quiere decir que no están obligados a pagar. ¿Ya? Entonces, ¿qué deben hacer cuando dejan de realizar su actividad? Ya no van a realizar su actividad, entonces tienen que solicitar su inactivación del NID. ¿No ve? Hay que su inactivación de contribuyente también. Este trámite lo tienen que efectuar en impuestos nacionales. Ya tienen que inhabilitarse, porque si no van a tener que seguir pagando impuestos. Incumplimiento de deberes formales, ahí, ¿no? Si no exigir en lugar visible documento de exhibición de NID con la leyenda no emite factura. Como ellos no emiten factura, si no exhiben eso, 200 UFBs. No tener el último formulario de liquidación, 300 UFBs. Obtener el certificado. Todos los del régimen agropecuario unificado RAU no emiten factura, tienen requisitos que cumplir para estar dentro del régimen. Hay también categoría para que paguen sus impuestos y aquí están los incumplimientos a deberes formales, que son una serie de multas, ¿no? Si no exhiben el NID con la leyenda no emite factura, 200 UFBs. Si no tienen el último formulario de pago del impuesto, 300 UFBs. Si no han obtenido el certificado de no imponibilidad, 50 UFBs. Si no han actualizado la información que han presentado para el registro de contribuyentes, 1000 UFBs. No han entregado la documentación e información requerida por impuestos nacionales durante el procedimiento de fiscalización, 1500 UFBs. Entrega parcial y documentación a la administradora tributaria en el momento de la fiscalización, 1000 UFBs, no presentar formulario de liquidación, pago de la forma, plazos y lugares correspondientes, 50 UFBs. Estas son las multas, ¿ya? Que se tiene que hacer. Y hay un glosario que quiere decir pequeño productor, grupo de personas naturales dedicados a la actividad agrícola o pecuaria. Persona natural, persona que por cuenta propia realiza sus actividades sujetas a impuestos que identifica con un nombre y apellido. Nosotros somos personas naturales. Persona jurídica, grupo de personas que conforman una sociedad dedicada a cualquier actividad económica y que asumen un nombre o razón social para su negocio. Sucesión indivisa. Esta es lo que la palabra nueva se podría decir, que muchos no entendemos. Entonces, está compuesta por todos aquellos que comparten una herencia que no ha sido repartida, sea por ausencia de testamento, porque éste no ha consignado la participación de algunos bienes o porque han decidido no repartir él o los bienes de materia de la sucesión. Una sucesión indivisa existe en relación al bien o bienes sobre los cuales los herederos comparten la propiedad. Entonces, sucesión indivisa, ¿no? Una herencia no dividida todavía puede dividirse en un futuro, puede ser. Colectores, ¿quiénes son los colectores? ¿No ve? Los colectores, mediante colectores también se podía pagar impuestos, ¿no ve? Entonces, los colectores son personas naturales que tienen un contrato con el Servicio de Impuestos Nacionales y por encargo de este proceden a recaudar impuestos en medianas y pequeñas poblaciones donde no existe entidad financiera. Entonces, son personas que trabajan con impuestos nacionales, ¿no? Son dependientes y van a ir a cobrar, a recaudar impuestos donde no haya entidad financiera, donde no haya banco, quiere decir. Certificado de no imponibilidad.
Es el formulario 280 versión 3. Es el formulario 280 versión 3 que deben tramitar los titulares de propiedades que no están comprendidas en el límite mínimo de extensión. Son pequeños productores que tienen menos tierra de lo que indican las categorías, ¿no? Que hemos visto al principio. Entonces ellos no tienen que pagar el impuesto, pero tienen que tramitar ese documento, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a ir ya con el régimen especial número 3, que es el régimen tributario simplificado, el RTS, ¿ya? Es el último y con esto vamos a terminar todo lo que es referente a régimen. A partir de la próxima clase vamos a estar ya trabajando con los impuestos, ¿ya? Directamente ya con impuestos y vamos a aprender a calcular también los impuestos y a llenar formularios. Entonces ese va a ser nuestro trabajo a partir de la siguiente clase. Entonces el régimen tributario simplificado, el RTS, entonces este régimen es el con el que todos entramos en contacto, ¿no? Este régimen fue creado para el pago del impuesto determinado en el sector de contribuyentes. A este régimen entran los vivanderos, los artesanos y los comerciantes minoristas. Miren su NID parecido a los otros, ¿no ves? El régimen simplificado, azul con amarillo es. Así es, distinto al general. Del régimen general, su NID es azul con blanco y aquí es azul con amarillo. Entonces, para pertenecer a este régimen, tienen que cumplir 4 requisitos, tienen que cumplir, ¿ya? Entonces, primer requisito, debe tener una de las siguientes actividades. Puede ser comerciante minorista, puede tener una tiendita de barrio, venta de carne de res, de pollo, de cerdo en mercados. Artesano, ejemplo, un hojalatero puede ser un artesano. Vivandero, pequeños puestos de comida o pequeñas pensiones de comida también, donde participan solamente la familia, es un vivandero. De no cumplir las actividades señaladas anteriormente, deben inscribirse al régimen general. Ya, si no cumples estos 4 requisitos, tienes que irte al otro régimen. Estamos viendo el primer requisito, que es respecto de la actividad. Ahora nos vamos a ir al segundo requisito respecto del precio unitario de nuestro producto o de nuestro servicio. El precio unitario de los productos vendidos no debe ser mayor a los siguientes montos. Si es comerciante minorista, su mercadería máximo puede valer 480 bolivianos. Entonces, por eso no pertenecen a esto los vendedores de la Eloy Salmón, de la Uyustus, no pertenecen tampoco de la 12 de octubre, no pertenecen porque sus productos cuestan más, pues sus televisores de la 16 de julio igual, ¿no ve? Los que venden electrodomésticos, por ejemplo, no pueden estar en este régimen simplificado, porque aquí la ley dice clarito, comerciante minorista cuya mercadería máximo sea de 480, su costo unitario, ¿no? Precio unitario estamos hablando. Artesano. Cualquier artesano cuyo producto no valga más de 640, su precio para vender no sea más de 640. Pero en la 16 de julio vemos que venden muebles hasta en $3,000, $4,000, ¿no ve? Y no emiten factura, eso está mal. Aquí el artesano puede ser carpintero, jalatero, puede ser, su producto no puede valer más de 640 bolivianos. Vivandero, el que vende comidita. Su comidita a cada plato no puede valer más de 148 bolivianos para estar en el régimen simplificado. De exceder los precios unitarios, debes inscribirte al régimen general. Entonces hay así, ¿no? Los requisitos, bien importantes son los requisitos. Si no te van a encontrar, te van a multar. El requisito número 3, respecto de las ventas anuales. Ya, respecto de las ventas anuales, este es el requisito número 3. La suma de tus ventas de todo el año no deben superar
los 136.000 bolivianos que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. Y los 184.000 bolivianos que estaba vigente hasta el 2019, hasta el 1 de enero. Por la pandemia se están manteniendo para el 2020 y 2021. ¿Ya? Está vigente todavía lo del 2019 por la pandemia. Entonces, si anualmente te has sobrepasado de los 184.000 de toda la venta de tus productos, tienes que irte también al régimen general. Tercer requisito, entonces las ventas anuales. Cuarto y último requisito para pertenecer a este régimen, el capital, ¿ya? El capital, de acuerdo al capital destinado a la actividad, se te asignará una categoría y en función a ello realizarás pago bimestral del impuesto, ¿no? Como se detalla en el siguiente cuadro. Entonces aquí, por ejemplo, la categoría 1, tu capital de 12.000 bolivianos, de 12.001 bolivianos a 15.000, 47 bolivianos de forma bimestral vas a pagar. Si tu capital es de 15.001, 18.700, 90 bolivianos vas a pagar. Si tu capital es de 18.701, 23.500, 147 vas a pagar. Si tu capital es de 23.501, 29.500, 158 bolivianos bimestral. Si tu capital en la quinta categoría es de 29.501 a 37.000, 200 bolivianos. Y en el último, ¿no? A partir del 2019 han creado esta última categoría, la categoría 6, 37.001 a 60.000. 350 de manera bimestral vas a pagar, ¿ya? Entonces, esa es la categorización. Han aumentado un poquito más el capital. Antes hasta 37.000 nomás era. Ahora, a partir del 2019, tu capital puede ser de 37.001 a 60.000 bolivianos y vas a pagar 350 de manera bimestral, ¿ya? Entonces, esos son los requisitos. Se deben pagar cuotas fijas, los plazos establecidos aquí, ¿no? Enero a febrero hasta el 10 de marzo, marzo a abril hasta el 10 de septiembre, de mayo a junio hasta el 10 de julio, de julio a agosto hasta el 10 de septiembre, eso he leído hace rato, septiembre a octubre hasta el 10 de noviembre, noviembre a diciembre hasta el 10 de enero, marzo a abril hasta el 10 de mayo, mayo y junio hasta el 10 de julio. Esa partecita nos faltaba. Entonces, así bimestre vencido es, ¿no? De enero, febrero, en marzo pagas, después que se ha vencido el bimestre recién. Toditos son el 10 del siguiente mes que se ha vencido el bimestre. ¿Ya? Entonces, si excede tu capital de esos montos que nos han indicado, si tu capital es mayor a 60.000, tienes que irte al régimen general, te tienes que ir, ¿ya? Si realizas tu inscripción en un mes par, el pago de tus obligaciones se iniciará en el siguiente periodo. Ejemplo, te inscribiste en febrero, tu primer pago debe ser en el periodo de marzo y abril. Es decir, hasta el 10 de mayo en cualquier entidad financiera. Ya si te has inscrito en el último mes del bimestre, no se toma en cuenta. Marzo y abril nomás ya se va a tomar en cuenta en mayo. Eso quiere decir, ¿no? Si inactivas tu NID, un mes impar, igual debe corresponder a efectuar el pago del bimestre en curso. Entonces, mejor cesar al finalizar el bimestre, porque igual nomás tienes que pagar. Entonces, esos son los requisitos. Ahora la boleta de pago, una boleta automática. Solo un paso para cumplir con el pago de los impuestos. Solo debes presentar en la entidad financiera autorizada con tu número de documento de identidad o número de identificación tributaria NID, pagar el monto de acuerdo a la categoría que corresponde y listo. ¿Ya? Entonces tienes que hacer un pago automático al banco, hay que ir directamente. Antes se llenaba formulario, ahora ya no. Directamente al banco y de ahí te van a emitir una boleta automática, la 4.500 del régimen tributario simplificado, y entonces pagas directamente al banco. Ya no hay que hacer llenado de formulario, antes había que llenar el formulario. Ya eso sería lo nuevo. No ingresan a este régimen, están prohibidos, no tienen que estar aquí porque están mal.
Entonces, aquí no pueden ingresar los que comercialicen aparatos electrónicos y electrodomésticos, no pueden entrar. Los que están inscritos en el impuesto a los consumos específicos, los que venden productos alimenticios, bebidas, cigarrillos, alcohol, esas cosas, no pueden entrar tampoco aquí. Los comisionistas, por estar alcanzados por el impuesto sobre las utilidades, no entran comisionistas. Los contribuyentes inscritos en el sistema tributario integrado y que están en el régimen agropecuario unificado, tampoco pueden ingresar a este régimen tributario simplificado, ¿ya? Entonces, los requisitos también tienen que sacar su NIT, sí, tienen que también sacar su NIT. La normativa para este régimen, aquí está, Decreto Supremo 24484, Decreto Supremo 3698, Resolución Normativa de Directorio 100911, Resolución de Normativa de Directorio 100012, Resolución Normativa de Directorio 100216 y Resolución Normativa de Directorio 101722. Y esa es la base normativa del régimen tributario simplificado. Ahí pueden leer, lo van a ver en profundidad al régimen. Ahora lo estamos viendo de una manera resumida e informativa, lo estamos viendo. Ustedes, si tienen interés, pueden ir a esa normativa y pueden tranquilamente profundizar al respecto, ¿ya? Entonces, lo que necesitan para sacar NIT, los que pertenecen al régimen tributario simplificado, documento de identidad vigente, factura o aviso, factura de luz, ¿no? Con fecha no mayor a 60 días, y si están en lugares... si están en lugares, aquí no dice de lugares alejados, pero eso también se aplica a todos. Entonces, esta factura no será exigida en el proceso de inscripción en plataformas móviles o in situ. Cuando vayas a una plataforma de apoyo que del mismo Impuestos Nacionales, no te van a pedir la factura. Y en situ, cuando vayan funcionarios a inscribirte al lugar donde estás, en tu lugar que estás realizando tu actividad, tampoco te van a pedir. Croquis del domicilio fiscal, ¿sí? Información adicional, monto del capital invertido, precio máximo unitario de la mercadería, ventas anuales promedio, total de compras. Esos son los requisitos. Tienes que informar respecto de todos esos puntos que hemos visto, ¿ya? Cuando te estés inscribiendo. Eso quiere decir que tienes que ir bien seguro. ¿Cuánto es tu capital? Tienes que detallarlo, ¿no? ¿Cuánto tienes? Me compro una máquina, mi máquina tanto, me he comprado, necesito estos elementos, maquinaria, o necesitaré muebles, mi mercadería, cuánto vale, tengo que tener como un listadito, tengo que preparar, con eso tengo que ir, y tener un promedio, cuánto vas a vender al año, y también tienes que tener el precio unitario de tu mercadería, si es variada, de toda tu mercadería tienes que tener su precio unitario. Voy a vender zapatos, tanto, voy a vender botas, tanto, voy a vender chancletas, tanto cuestan, todo bien detalladito. Y total anual de compras, cuánto vas a comprar para producir eso o para vender esa mercadería, cuánto de compras. ¿Ya? Eso tienes que informar cuando vayas a sacar tu NIT al régimen tributario simplificado. Entonces, aquí también otros requisitos: cédula de identidad para personas que son extranjeros, de extranjería se llama, presentación. Aquí está el domicilio fiscal, tienes que presentar también donde vas a realizar la actividad, y domicilios fronterizas, esto es respecto de la facturita de la luz, 180 días también para todos. Ya deben presentar estos documentos originales, los mismos serán devueltos en la conclusión de la inscripción. Todo original se presenta en Impuestos Nacionales, pero no hacen quedar nada, con una fotocopia más hay que ir. Y no hacen quedar lo original, la fotocopia se puede quedar, ¿ya? Importante, para obtener el NIT en el régimen tributario simplificado, se debe tener un capital comprendido entre 12.001 hasta bolivianos 60.000 y realizar las actividades de comerciante minorista, vivandero o artesano. Pago bimensual, y las categorías ya las hemos visto más antes. Ya, entonces, hasta ahí, jovencitos, hemos terminado con con el régimen general y los 3 regímenes especiales. Hemos visto ya, así de manera general lo hemos podido ir revisando.
¿Ya? Ahora nosotros, ¿dónde tenemos que poner un poquito más de interés? Todo es importante porque todo es lo que ocurre en nuestro país y es una normativa, pero un poquito más, ¿dónde nos tenemos que aterrizar? En el régimen general es donde tenemos que aterrizar, ¿no? Ahí es donde tenemos que aterrizar. Motivo, porque este año vamos a hacer contabilidad de una empresa que pertenece al régimen general. Por ese motivo tenemos que un poquito más de ponerle más interés porque vamos a trabajar, vamos a pagar impuestos de ese tipo de régimen, del régimen general. Entonces, hasta ahí hemos terminado lo que estaba previsto en esta primera parte de impuestos. Esta va a tener por lo menos unas 2 o 3 partes este tema, porque es muy amplio. Se ha tratado de extraer lo más a lo máximo, ¿no? En la anterior clase, varios compañeros han enviado ya material de apoyo, ¿no? De una señorita creo que no he tomado en cuenta, que hoy lo voy a tomar en cuenta y le voy a mandar también el dedito. Ya está interesante, he revisado su lectura que ha enviado, está bien y está actualizada. De todos modos, tienen que ustedes leer todo lo que hemos tratado, está en la página de impuestos nacionales, está en información tributaria, ahí está, donde tiene un icono de un equipo de computación, ahí está los regímenes que pertenecen, estos 3 que hemos visto, el sistema tributario, todo eso está. Entonces, nuestro trabajo es, tenemos que leer lo que han enviado nuestros compañeros y lo que, y también podemos bajar nosotros directamente, pero lo que han enviado los compañeros está bien. Entonces, lo que tenemos que aquí ver, el régimen general, la evaluación teórica va a entrar todo el régimen general, va a entrar todo lo que hemos visto, ¿no? Y lo que vamos a seguir viendo. Vamos a ver ya a partir de la próxima clase, vamos a ir tratando con lo que es los impuestos, ¿no? Vamos a ir hablando del impuesto IVA, del impuesto IT, ahí también han mandado los cuadros generales los compañeros, han mandado un cuadro actualizado que es el celestito y el que tenía un fondo medio café que es un poquito desactualizado está, pero le he puesto también la nota por el interés que han hecho al enviar, pero el celeste vamos a tomar en cuenta, lo podemos imprimir y lo tener a la mano, ¿ya? Entonces, si hay alguna pregunta ahora, por favor. Dice, Sí, dígame, señorita. Su Mamá nombre, Nipaxi apellido, Viviana. ya sabes. Mamá Nipaxi Viviana. Ya, mamá ni Paxi. Lisa, quería preguntarle sobre si una persona puede estar en el sistema tributario unitario y en el régimen agropecuario unificado, digamos. En el último dijo que no podían estar, pero No pueden estar. No pueden estar en 2 regímenes a la vez. Tienen que definirse en uno solo. ¿Ya? No pueden estar en 2 a la vez. allá dice. Ya, Viviana, ya muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún tipo de consulta? Tengo un favor. Ya. Dígame, apellido y nombre. Fernández Tapia Cristian. Ya, Fernández. Fernández Tapia, dime, compañero. Tengo una sugerencia. Las diapositivas que estamos viendo ahora, no sé si lo podía enviar al grupo para apoyar. No, no lo voy a enviar. Mis diapositivas no lo envío porque es parte de mi textito. No lo envío, pero ya les he dado la fuente, ¿no ve, jovencitos? Y a la fuente lo tienen. La fuente es página de impuestos nacionales, es información tributaria. De ahí he sacado, no he creado, tampoco es mi creación, pero el orden y la forma de explicar ya es mía, ¿no? Pero esto, todo este material hasta lo pueden imprimir entre esa página de impuestos nacionales y más completo todavía lo van a tener, hasta con carátula lo van a tener. ¿Ya? Entonces entren a la página de impuestos nacionales, es gratis, no les va a cobrar nada, y ahí entren a información tributaria, ahí está todo esto, ya en tipo cartillitas, lo pueden bajar. También los compañeros han enviado, y también ahora uno más le voy a probar a una señorita que me ha enviado y lo voy a volver a publicar, eso estaba mirando recién, ¿ya? Entonces, Fernández Tapia Cristian, el material de tus compañeros lo voy a reenviar, ya lo he revisado. El cuadro general, por ejemplo, para la próxima clase nos va a servir mucho lo del IVA. Entonces, eso está todo en el cuadro general, está de manera resumida y facilito de entender. Y está dividido bien bonito. Entonces, mi consejo que ya está en el grupo ese cuadro, el celestito estoy hablando, el primero. Entonces, ese cuadrito imprímanlo por partes que sea notorio y con eso vamos a avanzar ya a la próxima clase.
Esa es la sugerencia, la recomendación también. ¿Algo más, Cristian? No, eso nomás, listo, gracias. Ya, muy bien, Cristian. Entonces ahora, ¿quién más quiere participar, hacer alguna duda? Yo, También pueden hacer comentarios. No siempre es Limachi Condori. preguntar. Ya, Limachi Condori. Limachi Condori. Quería saber, licenciada, ¿qué es grava? ¿Grava? ¿Dónde has Sí. visto grava? Es el impuesto agregado al valor agregado en IVA, licenciada. Por Impuesto. si no, ¿quiénes pagan y no pagan? Y si hacen ¿Eres parte, IVA? ¿Eres IVA? el IVA, sí, licenciada. ¿Eres IVA? Grava, me dices. Claro, Sí, ¿quién graba? ¿Pero qué ¿quiénes graba? pagan? Sí, ¿quiénes pagan? ¿Qué ¿Quiénes pagan impuesto? y quiénes no pagan? ¿El IVA? ¿Qué Sí, impuesto, licenciada. jovencito? Ah, ya. Todavía no hemos entrado a los impuestos, pero el IVA grava en una primera instancia, cuando hablamos de empresas, va a gravar a todos nuestros trabajadores, nuestros empleados van a pagar el IVA, pero siempre y cuando ganen sobre 9.740. Si hay personitas que ganan arriba de 9.740, van a tener que pagar el IVA. Si son dependientes, trabajan en una fábrica, en una empresa o en el Estado, si ganan sobre eso van a tener que pagar IVA, van a tener que presentar su formulario 110 versión 4 y van a tener que, y la empresa, el que les ha contratado o la entidad pública va a convertirse en agente de retención. Quiere decir que le va a descontar para luego pagar los impuestos nacionales. Eso es lo que va a gravar. También grava los alquileres. Si alguna persona está alquilando una casa, tiene que emitir factura, un cuarto, un departamento, una oficina, de la misma manera. Tiene que pagar el IVA, tiene que pagar el 13%, tiene que pagar, ¿ya? Entonces, esto también se aplica cuando se cobre, no eres banco y prestas con intereses, también se aplica, ¿ya? Esto ya cuando veamos el impuesto IVA, vamos a ver nosotros, a partir de la próxima clase, estos 4 impuestos vamos a trabajar. Con estos 4 impuestos vamos a aprender a calcular y a ver dónde se aplica. Retenciones más está incluido aquí. Entonces, con eso vamos a trabajar a partir de la siguiente clase. Ya impuesto por impuesto vamos a ir trabajando. Ya ahora de manera informativa te comento que eso es lo que grava el IVA. A los dependientes y también a los que alquilan, bienes inmuebles y también a los que alquilan muebles y a los que cobran intereses cuando prestan dinerito. ¿Ya? Eso también se aplica el IVA a cuando eres funcionario público y cuando te dan viáticos, también se aplica el IVA. ¿Ya? Muy bien, Limachi Condori, ¿alguna duda más? No, ninguna, dice, gracias. Ya, muy bien, Limachi. Creo que casi ya el Apellido, jovencito, si quiere participar, apellido y nombre. Calle Humérez, licenciada. Perdón. Calle Humérez, licenciada. Allá. Calle Humérez, hay alguien más creo que está queriendo hablar después de Calle Humérez. Ya, compañero, creo que es otro jovencito que quiere participar. Ya, Calle Humérez, dígame. Sí, licenciada, buen día. En el sistema del SPI dice que son impuestos que los transportistas generalmente manejan, ¿verdad? Sí. Ajá. Y yo, la pregunta que tenía es que, ¿se pueden registrar en cualquier momento o solo pueden registrarse al inicio de cada trimestre, como usted indicaba ahí por fechas? No, eso es para el pago de sus impuestos. El registro es en cualquier momento en que empiece su actividad para trabajar legalmente, para que no le estén molestando, para que no le estén ahí fiscalizando o tal vez dejando que no trabaje, ¿no? Le van a clausurar si tiene un pequeño lugar, una oficina. Entonces, por eso es. La inscripción es en cualquier momento, ¿ya? La inscripción. Pero lo que sí, el pago de impuestos sí es que tiene fechas exactas, fijas tiene, ¿ya? Pero la inscripción en cualquier momento en que inicies la actividad. Eso es lo correcto. Inicias tu actividad e inmediatamente sacas tu NIT para trabajar. Porque muchas empresas también la ventaja, ¿cuál es? A veces no te registras por no pagar impuestos. La mayoría de la gente no se quiere registrar por no pagar impuestos. Pero ahora, ¿cuál es el problema? A veces van a venir clientes grandes de empresas
empresas así constituidas, como SRL, sociedades anónimas, un banco, cualquier empresa va a venir, va a querer tu servicio, que le transportes algo, pero ahora te va a preguntar, ¿tienes NIT? Te va a decir, ¿estás pagando tu impuesto? No le vas a decir y no van a querer trabajar con vos, porque esas personas necesitan también tu fotocopia de este régimen para declarar lo que han gastado en el transporte de X cosa o en el transporte de su personal. Entonces van a necesitar respaldar ese gasto, si no, no puede entrar ese gasto como gasto deducible para pagar menos IVA a fin de año. Por eso las empresas grandes y serias te van a exigir que tengas NIT y que puedas darle las fotocopias pertinentes, ¿no? Entonces vas a tener que trabajar con pequeñitos nomás, que no necesitan ellos ni información ni nada de eso. Entonces eso sería una desventaja cuando no te has inscrito, no tienes NIT, ¿ya? Entonces, Cayu Mérez, no sé si hay alguna duda más. No, licenciada, está bien. Ya muy bien. Y ahora el otro joven que quería participar. Choque Casilla, Alfredo. Choque Tapia. Licenciado. Choque Casilla, Alfredo. Ah, Casilla. Choque Casilla. Ya, Casilla. Choque Casilla, Alfredo, ya, dime, te escucho. Tenía una consulta, licenciada. Dime, en la compañero. parte, lo que es del IVA, he visto Ya. que hay puntos en los cuales se saca el 13%, pero, o tal vez lo estoy mal entendiendo, en otros lugares lo sacan el 12%. ¿Esto en qué varía? O, ¿en qué caso se 12%. llega a usar el 12%? En Bolivia no se saca 12 puntos. 2%. No se saca en Bolivia. Has debido entrar a una página de otro país. Tienes que entrar a la página boliviana, tienes que entrar ya. No hay 12% de IVA. Puede haber 12.5% del IUE a profesionales independientes. Es Ya. para la retención. 12.5% es del IUE para profesionales independientes. Si no te han emitido factura, entonces les tienes que hacer la retención del 12.5%, pero no es IVA, es IUE. Y también les tienes que retener el 3%. Ahora, IVA, como vos me dices, impuesto al valor agregado de 12%, no existe en Bolivia, pero en otros países sí. A nivel mundial es el IVA, pero en Bolivia es 13% la tasa nominal y la tasa efectiva es del 14.94, etcétera, con muchos decimales por ciento. Ahora eso se aplica en Bolivia. ¿Ya? La tasa nominal o la tasa efectiva se puede aplicar, pero ninguna es con 12% para el IVA. ¿Ya? Entonces, pero ahora, eso no quiere decir que en todo el mundo sea igualito, no. Hay países que el IVA es 15%, hay países que el IVA es 12%, hay países que su IVA es 10%. Entonces, a nivel internacional sí, pero ahora cuando estés investigando IVA, yo les mande a investigar o les haga preguntas, vamos a hablar a nivel nacional, a nivel Bolivia vamos a hablar, ¿ya? No vamos a hablar de otro país porque nuestro tema de estudio es hablar de los impuestos en Bolivia, ¿ya? No sé si hay alguna duda más, Alfredo. No, está bien, dice, gracias. Ya, ok. A ver, ¿alguien más si quiere participar? Quispe Huanca. Yo, licenciada. Ya, Quispe Quispe Huanca. Ya, Quispe Mariluz. Huanca. ¿Marión? Mariluz. ¿Marión? Mariluz.